Vamos a estudiar Romanos 5. Pablo ha demostrado que no hay justo alguno y que todos somos pecadores, es decir, quiere dejar muy en claro la universalidad del pecado y sus terribles consecuencias. A nadie se nos ha enseñado a pecar y sin embargo hemos aprendido a hacerlo. Podríamos dar cátedras de cómo pecar. Así como Pablo usa 3 capítulos para demostrar la universalidad del pecado, usa también 3 capítulos para explicar la solución. En los capítulos 4, 5 y 6 se dedica a probar cómo Dios resuelve el problema del pecado. Ayer Pablo se esmeró para demostrar que nadie puede resolver el problema de su pecaminosidad por sus propios méritos. Usando a Abraham y David como ejemplos, probó que ellos fueron justificados del pecado exclusivamente por gracia. Y eso es allá en el Antiguo Testamento. Ahora, en este capítulo nos ofrece los resultados de esa justificación y el fundamento para adquirirla. Y él dice, justificados pues, por la fe tenemos. ¿Qué tenemos? En primer lugar, dice él, tenemos paz. Palabra que en hebreo denota un bienestar total. El pecado nos pone en guerra con Dios y la justificación retira toda culpabilidad del pecado y entonces entramos a la paz. En segundo lugar, tenemos entrada o acceso a la gracia de Dios. Por causa del pecado, solo el sacerdote podía accesar al lugar santo del santuario y una vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero ningún pecador podía más que llegar a la entrada nada más. Pero ahora, por medio de Cristo, dice Pablo, tenemos acceso al cielo. Pablo dice que al ser justificados, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En tercer lugar, nos gloriamos en la esperanza y en la tribulación. Pablo nos dice que quienes caminan con Cristo, las espinas de esta vida son una forma de crecer en el camino al cielo. Dijo el apóstol, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El gozo de Pablo fue sufrir por su Salvador. Lo que sufrimos acá no puede compararse con los deleites que se nos han reservado cuando lleguemos al cielo. El resto del capítulo Pablo se esfuerza para que comprendamos la fuente y el fundamento de la justificación y la reconciliación dada a nosotros. En los versos 6 al 11 nos afirma en varias ocasiones que fue la muerte de Cristo lo que proveyó al ser humano la salvación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice él, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más, dice él, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En los versos 12 al 21 nos presenta cómo el pecado entró a la humanidad por medio de Adán y cómo la salvación llegó por medio de Jesús. Es extraño que Pablo ponga a Adán como figura de Cristo, ya que él representa la muerte por medio del pecado y Jesús la vida por medio de su muerte. Pero Adán es una figura o patrón de Cristo en el sentido de que ambos influyeron en toda la raza humana, uno para mal y otro para bien. Por la transgresión, dice el apóstol, por esta transgresión de Adán todos murieron, pero por la gracia de Jesús todos obtenemos la vida. Por Adán vino el juicio y la condenación, pero a través de Jesús nos viene el don de la justificación. Por la transgresión de Adán reinó la muerte, dice Pablo, pero por la muerte de Cristo reina la vida. Por la transgresión de Adán recibimos condenación, pero por la muerte de Cristo obtenemos la justificación. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Jesús somos constituidos justos. El apóstol establece un paralelismo por contraste entre la transmisión del pecado y de la muerte por obra del primer Adán y la comunicación de la justicia y de la vida mediante la obra del postrer Adán, es decir, Cristo Jesús. Y muestra así una correspondencia entre nuestra caída y nuestra recuperación. Mis amigos, agradecemos a Dios de verdad por todo lo que ha hecho por nosotros, por sus bondades, por proveernos salvación inmerecidamente. Dios es bueno, continúa siendo bueno, continúa Él llamándonos para que nos pongamos a cuentas con Él. Te deseo un hermoso día.